Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 11 de octubre, año 1953, carrera 127, Vuelta al Valle del Chubut, organizada por el Club Independiente de Trelew. Ganaba Juan Gálvez en 6 horas 57 minutos 41 segundos. El escenario de la prueba era el circuito de 34 kilómetros que debían recorrer en 15 oportunidades en 2 etapas para llegar a un total de 123 kilómetros. En la primera etapa se imponía Juan Gálvez y también lograba adjudicarse la segunda. Era indudable que la victoria lo posicionaba muy bien en el campeonato a Juan Gálvez, pues con los 90 puntos logrados amenazaba la posición de su hermano Oscar, que marchaba puntero en el mismo. Se inscribían para esta competencia tan solo 11 pilotos: Juan Gálvez, Félix Peduzzi, Logulo, Marchini, Pepe Russo, Cristian José, Ángel de Rosa, Slim Kixen, Carlos Descote, Alberto Núñez y Ramón Lorenzo Fernández. La primera etapa la ganaba Juan Gálvez, segundo Ángel de Rosa, lo mismo que la segunda. La clasificación general sobre el total de kilómetros equivalentes a 30 vueltas al circuito daba que Juan Gálvez ganaba, segundo Ángel de Rosa, tercero Carlos Luis Descote y en el cuarto lugar Alberto Enrique Núñez. Año 1964, carrera número 339, 14ª Vuelta de Tres Arroyos, organizada por el Club Quilmes a un circuito de 211 kilómetros. Era ganador Juan Oscar Facchini en 3 horas 44 minutos. La prueba organizada por el Club Quilmes de aquella localidad denominada 14ª Vuelta de Tres Arroyos, premio Zubiri Hermanos. Estaba disputada en el trazado Tres Arroyos, el lugar de largada, el cruce Orense, San Francisco de Belloc, Limcalel, Copetonas, kilómetro 530, Tres Arroyos, la llegada de la competencia. El que fue transitado durante 3 vueltas para cumplimentar los 634 kilómetros del total de la misma. Actuaban como comisario deportivo Juan Rosso, cronometrista Ángel Neira y oficial deportivo Félix Arnay. Al cierre del registro de inscripciones eran 47 los volantes anotados, de los cuales 34 dieron su presente en el momento de partida. Largaba en primer lugar Dante Emiliosi, segundo Pairetti, tercero Bordeu, cuarto Ciani, quinto Di Palma, sexto Casá, séptimo Rux, en el octavo lugar Ríos, noveno Álzaga, 10º lugar para Charly Menditegui. En la primera vuelta los parciales daban que Juan Manuel Bordeu ganaba sobre Emiliosi, tercero Facchini, cuarto Rux, quinto Di Palma y sexto Pairetti. Ya en la segunda vuelta los parciales decían que seguía puntero Bordeu, segundo estaba Rux, tercero Emiliosi, cuarto Facchini y quinto lugar para Carlos Pairetti. En la tercera y última vuelta, parcial de 211 kilómetros, ganaba Facchini, segundo Rux, tercero Bordeu, cuarto Dante Emiliosi, quinto lugar para Pairetti, sexto Marinkovic, séptimo Galbato, octavo Araquistain, noveno Malnati y 10º lugar para Latuf. El resultado final de la competencia sobre 634 kilómetros era el ganador Facchini, segundo Bordeu, tercero Rux, cuarto Emiliosi, quinto Pairetti, sexto Marinkovic, séptimo Galbato, octavo Cordonier, noveno Araquistain y 10º lugar para Rife. Los ganadores de los circuitos, los 2 primeros eran para Bordeu, el tercero era para Facchini. En tanto, las posiciones del campeonato, cumplida esta prueba, decía que Dante Emiliosi estaba puntero con 89 puntos, segundo Pairetti 66, tercero Bordeu 60, cuarto Luis Di Palma 31 y Marco Ciani con 30 puntos en el quinto lugar. Año 1987, carrera 744. Era la 12ª carrera de la temporada. Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. Ganaba el piloto de la Dulce, Eduardo Antonio Marcos, con motores de Rosendo Pedro, a un promedio de 139 kilómetros, 328 metros a la hora. Los días 2, 3 y 4 de octubre el circuito estuvo habilitado para pruebas, por lo que hubo varios autos presentes probando elementos. El clima agradable de aquel domingo hacía que se acercara un gran número de personas, cerca de 2.500 al circuito. Oscar Castellano estaba girando el viernes marcando 1:55:17, por lo que manifestó estar conforme con lo realizado y regresaba a Lobería para seguir trabajando en el taller.
El mejor tiempo de todo el fin de semana quedaba en manos de Juan de Benedictis, que el sábado marcaba 1:54.28, récord extraoficial. Durante la misma jornada, Julio Salgado sorprendía despachándose con una vuelta de 1:54.86, pero luego rompía la caja de velocidad. Roberto Mouras estaba más tranquilo con los tiempos, quedando con 1:56.36 como mejor vuelta, mientras que Eduardo Marcos quedaba a 4 décimas del piloto de Carlos Casares. En tanto, la gente de Supertap trabajaba durante los 3 días. Urreta anduvo nada menos que 72 vueltas en total, haciendo 1:55.78 como mejor registro. También estuvo entrenando Eduardo Nicieza, aunque no lograba tiempos relevantes debido a un problema en la tapa de cilindros de la Chevy. El vasco Llanar probaba diversos juegos de amortiguadores, elementos de suspensión y frenos. Utilizando gomas usadas registraba 1:55.79. En la mañana de aquel domingo de pruebas giraba Rubén Rux hijo, quedándose con 1:55.96 como mejor vuelta. Antonio Ventino 1:56.76, pero rompía una biela, debiendo retirarse. Por la tarde, Mariano Calamante hijo registraba 1:56 clavaditos. Además de los anteriores citados, también probaban Malicia, Alcuaz, Marinkovic, Roberto Caparello, el marplatense Garrido, que rompía un pistón, y Jorge Fantasía, que tenía solo una carrera en su haber, ya que había debutado en el 83. En aquella oportunidad había corrido con un Dodge de Gil Vicela, pero recién en la temporada actual lograba sumarse al TC luego de adquirirle el auto a Ángel Dinesio. También estuvieron probando Osvaldo Duarte, rotura de pistón, Diezi, Crobo, Messineo de Olavarría, Eduardo Rodríguez y Del Conte, pero sin registrar tiempos de importancia. Como era de esperar, la convocatoria era notable, por lo que a pesar de ser un autódromo en Balcarce, se habían verificado 80 máquinas. Aquella fecha permitía el debut de 2 pilotos, uno de ellos era Gustavo Mancuso, representando a Chacabuco, piloto que contaba con antecedentes en coches de fórmula. Lo hacía con el torino Domar Rangone, en tanto que el de Olavarría, Carlos Tomaselo, hacía su presentación poniendo en pista una Coupé Dodge nueva, construida por Pardal en San Justo y con fierros de Gustavo Brescia. En los ensayos del viernes, Fernandino quedaba como dominador de los entrenamientos, cosa que seguía su curso durante la clasificación, merced al trabajo de Felipe Salgado sobre la suspensión. Los rivales en la cima del torneo fueron quienes quedaron inmediatamente detrás del Chango, Ollanar, Escolta y Castellano en el tercer lugar. Ganaba entonces la clasificación Esteban Fernandino, segundo Llanar, tercero Castellano, cuarto de Benedictis, quinto Urreta Vizcaya, sexto Aventín, séptimo Nesprías, octavo Moura, noveno Marinkovic y el 10º lugar para Osvaldo López. Clasificaba en el puesto número 34 el chueco José María Romero, 35 Juan Carlos Espinela y en el puesto número 58 de Olavarría también Horacio Messineo. Nos metemos en la primera serie y de acuerdo a lo visto en la clasificación no resultaba extraño el dominio de Fernandino, quien se imponía de punta a punta sacando una notable diferencia sobre su escolta de Benedictis, quien cumplía un buen trabajo. Era Nesprías arribando tercero, pero terminó siendo recargado ya que estuvo involucrado en un toque que terminaba con Cocho López fuera de pista, de modo que su posición la heredaba Pernía. Ganaba entonces la primera serie Esteban Fernandino, segundo Juan de Benedictis, tercero Vicente Pernía, cuarto Alcuaz, quinto lugar para Giustossi, sexto Romero, séptimo Nesprías, octavo Rubén Rus, noveno Angeletti y décimo Oscar Aló. En el puesto 23 llegaba con vueltas menos Horacio Messineo. Promedio del ganador 142.857 metros a la hora. El récord de vuelta para Fernandino en la segunda vuelta con 1:53.807 a 145 kilómetros 269 metros a la hora. En la segunda serie, el alargado Urreta Vizcaya se quedaba parado, pero el resto de los pilotos podía esquivarlo sin inconvenientes. De entrada, Ollanar tomaba la punta, seguido por Mouras, Morresi, Calamante, Malicia, Doumic, Finocchio, Rubén Rux y el citado Tito Urreta Vizcaya. Posteriormente, Roberto Mouras demostraba contar con un auto sólido y lograba doblegar a Ollanar, que también sería superado por Morresi, pero luego sufriría problemas de estabilidad y volvería al tercer puesto. De todos modos, el de San Pedro se mostraba conforme con el resultado, ya que estrenaba motor. Resultaba positiva la actuación de Malicia, quien avanzaba a ritmo sostenido hasta arribar cuarto, muy cerquita del lote de punta. Ganaba entonces Roberto Moura, segundo Llanar, tercero Morresi, cuarto Malicia, quinto Tito Urreta Vizcaya, sexto Rubén Rux, séptimo
Finocchio, octavo Calamante, noveno Juan Carlos Espinela de Olavarría y décimo Carlos Saiz. El promedio del ganador 139 kilómetros 245 metros a la hora. El récord de vuelta para Osvaldo Morresi en la segunda con 1.55.392 a 143.274 metros a la hora. Tercera y última serie resultaba ser la que generaba mayor atención. Al principio hubo cierta preocupación, ya que Oscar Aventín se despistaba, aparentemente al pisar una mancha de aceite, y el auto de Quilmes superaba las defensas quedando colgado fuera de la pista. Por fortuna no hubo más que hierros rotos. El clima ya no acompañaba y por momentos lloviznaba, pero la pelea por la punta era interesante, ya que Mariano Calamante y Castellano se debatían por ganar el parcial. Lamentablemente un toque del de Balcarce retrasaba al piloto de Olavarría, que debía remontar desde el noveno lugar. En pista llegaba primero el Chevrolet del local, pero luego era recargado y caía al tercer puesto, detrás del ganador Eduardo Marcos y su escolta Carlos Marinkovic, que con la mecánica de Wilke ya estaba en sintonía en la punta. Ganaba entonces la tercera serie Eduardo Marcos, segundo Marinkovic, tercero Calamante, cuarto Hernández, quinto Castellano, sexto Satriano, séptimo Eduardo Ramos, octavo Antonio Ventín, noveno Carlos Garrido, décimo Aurelio Martínez. El promedio del ganador 137 kilómetros 474 metros a la hora. El récord de vuelta para Eduardo Marcos en la quinta con 1.56.266 a 142 kilómetros 197 metros a la hora. Y nos metemos en la final y analizando los tiempos de las series quedaba en claro que la inestabilidad climática que alternaba lloviznas con sol generaba que las mismas fueron consideradas atípicas. Este factor sumó incertidumbre, por lo que la elección de los neumáticos pasó a ser un punto que posteriormente definiría la competencia. El reparto resultaba parejo entre quienes calzaron gomas Michelin y los que optaron por las Faneco pisteras. Al comenzar el ruido, Mouras tomaba la delantera, pero le duraba poco, ya que De Benedictis lo superaba durante la segunda vuelta, aprovechando la pista húmeda, lo cual favorecía el andar de sus neumáticos con dibujo. El posterior retraso del Príncipe dejaba a Ollanar como escolta, mientras que tercero era Marcos. Se destacaba el avance de Fernandino, quien en los primeros 5 giros pasaba del noveno al cuarto lugar. La pista se iba secando y se empezaba a notar el avance de quienes ya calzaban gomas slick. Ollanar debió ingresar a boxes para cambiar neumático. De esa manera Marcos pasaba a ser escolta, acercándose sostenidamente a De Benedictis, quien ya no lograba mantenerse en el ritmo de punta. De modo que el piloto de la Dulce no tardaba en tomar el liderazgo de la carrera. Otro que avanzaba con buen ritmo era Malicia, logrando pasar al segundo puesto, promediando la carrera. Detrás suyo se ubicaba Fernandino, mientras que De Benedictis seguía perdiendo rendimiento, esperando simplemente llegar lo más adelante posible. En la punta Marcos no tenía tiempo para cuidar demasiado su auto, ya que Malicia lograba descontarle hasta ponerse a la cola del Falcon. De esa forma se vivieron las últimas 8 vueltas, con un mano a mano vibrante entre los dos pilotos que nunca habían ganado. El público disfrutaba ese final donde el ganador resultaba ser el corredor de la Dulce, quien desde hacía bastante tiempo tenía méritos suficientes como para lograrlo, pero el factor económico muchas veces le impedía sostenerse con las mejores herramientas. En aquella oportunidad su equipo realizaba un esfuerzo probando en la semana previa, asesorados por Edgardo Fernández. Evidentemente esa inversión rendía los frutos. Cuando se daba un final de este tipo, con disputa entre dos pilotos luchadores, todo el TC festejaba. No había marcas. Todos los hinchas quedaban contentos al verlo festejar a Marquitos desde lo más alto del podio. El campeonato, en tanto, se ponía más reñido, ya que Ollanar sumaba pocos puntos, llegando a 185 unidades. Ahora Castellano se ponía a 5. Satriano estaba un poquito más lejos con 143. Ganaba entonces la final Eduardo Marcos, segundo Malicia, tercero Esteban Fernandino, cuarto Juan de Benedictis, quinto lugar para Rubén Rux, sexto Francisco Alcuaz, séptimo Oscar Castellano, octavo Carlos Giustosi, noveno Eduardo Finocchio y décimo Elías Aversi. En el puesto 16 llegaba el chueco José María Romero. En tanto, Juan Carlos Espinela arribaba en el puesto número 27. El promedio del ganador era de 138 kilómetros, 636 metros a la hora. El récord de vuelta para José Malicia en la séptima con 1.56.852 a 142 kilómetros, 910 metros a la hora. Año 2009, carrera 1095, 12ª carrera del año.
Autódromo Ciudad de Paraná. Ganaba por primera vez dentro del TC Mariano Werner a un promedio de 161 kilómetros, 986 metros a la hora. La clasificación la ganaba Matías Rossi, quedaba segundo Canapino, tercero Fontana, cuarto Diego Aventín y el quinto lugar para Mariano Altuna. El promedio de Matías Rossi para ganar la clasificación era de 168 kilómetros, 771 metros a la hora. Comenzaba en aquel momento la Copa de Oro en el circuito de Paraná, generando las expectativas lógicas para los 12 pilotos que iban a disputar la corona. Matías Rossi demostraba que lo de Buenos Aires no había sido casualidad, marcando un tiempazo el día viernes. Aquello había sido suficiente para quedarse con el mejor tiempo y sumar sus primeros 2 puntos en la Copa. En tanto, Agustín Canapino contaba con muy buen auto y quedaba como escolta en un escenario que habitualmente era propicio para la marca Chevrolet. De todos modos, Fontana era tercero con un Dodge y Aventín cuarto con Ford. Sobre la tarde del sábado se comenzaba a vislumbrar la posibilidad de lluvia. Durante la madrugada comenzaban las precipitaciones acompañadas de fuertes vientos. Nos metemos en la primera serie. Nuevamente el mal clima estaba presente para el momento en el cual comenzaba la actividad del domingo. Ya no llovía, pero la pista estaba muy mojada y bastante difícil al largarse la primera serie. Luego de dar las 2 vueltas correspondientes detrás del auto de seguridad, se ponía la luz verde con Rossi adelante, pero teniendo a Diego Aventín prácticamente pegado a la cola. El piloto de Morón estaba muy inteligente al seguir de cerca al puntero para que no se le escapara. Juntos llegaron al frenaje de la primera curva y el Chevrolet se desacomodaba, por lo tanto Aventín aprovechaba para superarlo por la cuerda. Cuando ya le había ganado la posición, el coche de Rossi, que debió transitar por sobre el piano, entró en trompo pegándole al Ford en el medio y haciendo que realizara un trompo completo. En vano fue el intento de Rossi por esperar que Aventín volviera y fue superado por Moriarty. Sin embargo, el piloto de Del Viso recuperaba la primera colocación antes de cumplir la primera vuelta. Por la maniobra se decidía la exclusión parcial del puntero, por lo tanto se iba a boxes y la punta quedaba en manos de Emanuel Moriarty, quien no tenía un auto con la puesta a punto ideal para aquellas condiciones de pista y fue rápidamente superado por José Sabino y Ugalde para luego realizar un trompo faltando una vuelta. Los pilotos de la Copa de Oro habían comenzado muy complicados. Martini fue el mejor finalizando sexto y estaba claro que quienes no participaban de la misma no se guardaron nada. Como el caso de Sabino, quien acertaba la puesta a punto para aquel tipo de pista y no dudaba en acelerar todo para remontar desde el 8º puesto de largada para ganar por primera vez en su historial del turismo carretera una serie. Ganaba la primera serie José Sabino, segundo Ugalde, tercero Ciantini, cuarto Aló, quinto el Pato Silva, sexto el Gurí Martínez, séptimo Emanuel Moriarty, octavo Catalán Magni, noveno Leonel Pernía y décimo Marcos Di Palma. El promedio del ganador 139 kilómetros, 109 metros a la hora. El récord de vuelta para Ugalde en la vuelta sexta a 1.46.556 milésimas con un promedio de 142.539 metros a la hora. Para la segunda serie el viento había secado bastante la pista, aunque todavía estaba húmeda y los coches siguieron utilizando neumáticos de lluvia. Desde el comienzo se preveía que sería más rápida y así era. En la largada prevalecía Canapino sobre Altuna, que trataba de seguirlo en las primeras vueltas, pero la diferencia se iba estirando a favor del piloto de Arrecifes. La atención estaba puesta sobre el avance que lograba De Benedictis al superar a Ponce de León, Rizzati y Castellano, en tanto que Werner comenzaba a demostrar su poderío al transitar casi un segundo por vuelta más rápido que quienes lo precedían. De esa manera, al superar claramente a Castellano y Altuna, se ponía segundo y terminaba pegado a la cola del puntero. Canapino se aseguraba un lugar en la primera fila de la final, al ser 34 segundos más rápido que la primera serie. Ganaba entonces Canapino, segundo Werner, tercero Altuna, cuarto De Benedictis, quinto Castellano, sexto Rizzati, séptimo Ponce de León, octavo Giannini, noveno Angelini y décimo Guido Falacci. El último parcial se ponía en marcha con una resolana que alentaba a pensar que el mal clima ya no volvería a castigar a protagonistas y espectadores. Norberto Fontana hizo prevalecer la cuerda sobre su compañero de equipo, el campeón Ortelli, y en los primeros metros lograba una buena diferencia. El tercer lugar era para José María López, quien parecía demasiado tranquilo. Evidentemente, esta vez se tomó su tiempo para analizar las posibilidades y a partir de la segunda pasada se arrimaba a Ortelli para sorprenderlo una vuelta más tarde en el frenaje de la primera curva.
idéntica maniobra, ejecutaba una vuelta más tarde sobre Fontana para quedarse con la serie más veloz y elegir la cuerda para alargar la final. Ganaba entonces Norberto Fontana, segundo Ortelli, tercero Jalaf, cuarto Nolesi, quinto Tanoni, sexto Roviani, séptimo Juana, octavo Ledesma, noveno Kulovic y décimo Ariel Pacho. Promedio del ganador, 162 kilómetros, 168 metros a la hora. El récord de vuelta en la quinta para Ledesma con 1:32.448 a 164 kilómetros, 291 metros a la hora. Para la final ya no había dudas sobre el estado de la pista, fundamentalmente después de ver la carrera del TC Pista, donde se imponía Mauro Gialombardo con Ford. El comienzo de la final fue verdaderamente electrizante. En el pique Canapino demostraba mucha agresividad para pelearle la posición a López, quien no dio el brazo a torcer. Tal es así que los coches se aplaudieron en un par de ocasiones. Finalmente López dobló primero, pero sufrió el acoso del de Arrecifes durante toda la primera vuelta. Detrás se ordenaban Fontana, Werner, Sabino, Altuna, Ugalde, Ortelli, Jalaf y Aló, completando las 10 primeras colocaciones. El ímpetu demostrado por Canapino le terminaría jugando una mala pasada, dado que en un momento donde iba a buscar a López se terminaba descuidando y perdía la posición con Fontana. Werner también aprovechaba la situación para superarlo, como suele pasar en aquellos casos. Perder la cuerda en determinado sector del circuito era demasiado costoso, a punto tal que finalmente el piloto de la Chevy blanca caería al sexto lugar. Poco iba a durar la Fontana como escolta, dado que durante la segunda vuelta era superado por Werner y Sabino. Ya comenzaban los problemas eléctricos en la Dodge que lo harían entrar a boxes. A todo esto, López no lograba escaparse y era notorio el desprendimiento del pontón derecho, algo que aerodinámicamente no lo favorecía en los trámites veloces. Ante esta situación, tanto Werner como Sabino, que venían muy fuerte, terminaban desplazándolo. Por lo tanto, al cumplir 4 vueltas, López ya había retrocedido al tercer puesto, siendo asediado nuevamente por Canapino. Parecía que el torino perdería más posiciones, pero Ugalde intentaba superarlo a Canapino y entraba pasado. Eso hacía que el pibe de Arrecifes debiera frenar de más, generando una distancia a favor de López que le daba un poco de aire. Mariano Werner ya se había consolidado en el primer lugar, sacando cada vez más ventaja. Sabino mostraba el buen ritmo, con lo cual la carrera parecía estabilizarse. Cumpliendo la mitad de las vueltas pactadas, el ordenamiento era Werner, Sabino, López, Canapino, Altuna, Ugalde, Jalaf, Ortelli, Castellano y Nolesi. Canapino se recuperaba y le descontaba a López, pero cuando ya lo tenía a tiro, comenzaba a sufrir un inconveniente con el acelerador y fue retrasándose hasta caer el 10º lugar. Estaba peleando por esa posición cuando en un frenaje se pasaba de largo y sacaba de pista a Nolesi, arruinando todo lo bueno que venía haciendo. Ahora la atención estaba puesta sobre López, que le descontaba vuelta a vuelta a Sabino, que evidentemente padecía de una pérdida de rendimiento. El ganador de la primera serie fue lo más rápido que pudo, hasta faltando 5 vueltas cuando terminaba siendo un trompo en la chicana. Por fortuna, nadie lo embistió y pudo retomar la marcha en el 10º lugar. De aquella forma, López quedaba como escolta. Altuna se encontraba nuevamente en el podio e intentaba buscar la forma de superar al torino, pero quedaba muy poco como para modificar las cosas. A esa altura, la gente de Entre Ríos ya deliraba al paso de Werner, a quien esta vez el medio mecánico la acompañaba hasta el final, posibilitándole seguir con un gran año deportivo. Ganaba por primera vez también en el TC 2000 y cruzar primero la meta, debutando como ganador en el turismo carretera en el circuito, que es el patio de su casa. Ganaba entonces Mariano Werner, segundo Altuna, tercero Ugalde, cuarto Jalaf, quinto Ortelli, sexto Castellano, séptimo Moriatis, octavo Silva, noveno Ciantini y 10º José Sabino. El promedio del ganador, 161 kilómetros, 986 metros a la hora. El récord de vuelta para Fontana en la vuelta 6 con 1:32.618 a 163 kilómetros, 990 metros a la hora. Pero no todo había terminado. Luego de la revisión técnica de los vehículos, el cigüeñal del motor Cherokee del Torino de Cordobés pesaba 160 gramos menos que lo permitido por el reglamento técnico. Pechito perdió entonces los 5 puntos de la serie y los 16 de la final. La Copa de Oro decía que Altuna estaba puntero con 143 puntos y medio, segundo López con 135 y medio, Fontana en el tercer lugar con 135, cuarto Ortelli 129 y quinto Cristian Ledesma con 128 puntos.
Año 2015, carrera 1192. Era la 13ª competencia de la temporada. Autódromo José Muñiz de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Ganaba Norberto Edgardo Fontana. 10º éxito dentro del turismo carretera, a un promedio de 150 kilómetros, 499 metros a la hora. Tras apelar ante la CAF la sanción de una fecha de suspensión, Emiliano Espataro debería largar en aquel momento en la última posición de la serie, según informaba el organismo disciplinario. Sergio Alón tanto rompía su motor en los días previos a la carrera, por lo que estaba participando con un impulsor provisto por la categoría. En la clasificación ganaba Matías Rossi, segundo Pernía, tercero Fontana, cuarto Ortelli y quinto Camilo Echeverría. En la primera serie, Ortelli lograba mantenerse a la par de Rossi, pasando a comandar el lote tras quedarse con la cuerda en la tercera curva. Rossi intentaba recuperar terreno en la primera vuelta, pero no podía lograr su cometido y terminaba la serie con Giannini muy cerquita suyo. La primera serie la ganaba Ortelli, quedaba segundo Rossi, tercero Giannini, cuarto Arduzo, quinto lugar para Altuna, sexto Di Palma, séptimo Ledesma, octavo Silva, noveno Castellano y décimo Juan Martín Truco. El promedio del ganador, 160 kilómetros, 160 metros a la hora. El récord de vuelta para Ortelli en la vuelta 3 con 1.34.239 a 160 kilómetros, 698 metros a la hora. La segunda serie decía que apenas estaba la luz verde, Pernía comenzaba a ir sobre su costado izquierdo para golpear a Echeverría y sacarlo de radio. Pero el neuquino no tenía nada que perder y le devolvía gentileza, cerrándole la marcha, quedándose con el primer puesto al entrar en la primera curva. Al cumplirse el primer giro, Echeverría mandaba con comodidad sobre Pernía y Sotro, mientras que Martínez superaba a Moriatis para quedar cuarto. El entrerriano se iba a ver favorecido unos metros más adelante cuando lograba dar cuenta de Sotro al esquivarlo, dado que Pernía quedaba cruzado al realizar un trompo. Gracias a esto pasaba a ser escolta. Moriatis en tanto hacía un trompo para intentar esquivar a Sotro y terminaba golpeando a Pernía. El resto de la serie transcurría sin problemas para Echeverría, quien se llevaba el primer parcial de su corta trayectoria en la categoría, aunque posteriormente era recargado por superar la velocidad de largada, de manera que todo terminaba siendo un gran negocio para el Gurí Martínez, que sin demasiado esfuerzo se encontraba ganando la batería, algo impensado antes de la partida. Ganaba entonces el Gurí Martínez, segundo Sotro, tercero Gialombardo, cuarto Campanera, quinto Camilo Echeverría, sexto Ugalde, séptimo Lambiris, octavo Ursera, noveno Pernía y décimo Cristian Doce. El promedio del ganador, 158 kilómetros, 930 metros a la hora. Récord de vuelta para Pernía en la vuelta 5 con 1.34.378 a 160 kilómetros, 461 metros a la hora. La tercera serie decía que Fontana tomaba la punta para llevarse el parcial sin oposición. Tener a Mangoni detrás suyo le dio al puntero la tranquilidad de poder realizar una serie rápida, por lo que se transformaba en el más veloz de la mañana. Ganaba Norberto Fontana, segundo Mangoni, tercero Federico Alonso, cuarto Okurovich, quinto Bonelli, sexto Jalaf, séptimo Ponce de León, octavo Bonelli, noveno Sergio Aloy y décimo Gastón Mazacane. El promedio del ganador, 160 kilómetros, 667 metros a la hora. Récord de vuelta para Mangoni en la vuelta 2 con 1.34.061 a 161 kilómetros, 2 metros a la hora. En la final nuevamente Ortelli largaba muy bien, manteniéndose a la par de Fontana, pero el de Arrecifes no estaba dispuesto a dejarle ningún hueco, de manera que la segunda curva ya era puntero. En el tercer puesto se acomodaba Martínez con Mangoni detrás. La fila seguía con Rossi, Sotro, Giannini, Gialombardo, Alonso y Arduzo, completando los 10 lugares luego de cumplirse la primera pasada por la línea de meta. Tras el primer tercio de la carrera no había cambios en las posiciones más importantes. Fontana dominaba aunque no lograba escaparse de Ortelli, quien por momentos le descontaba y por otros debía mirar más por los espejos ante la aproximación de Martínez. Todos mostraban un ritmo muy parejo. Detrás de ellos Mangoni lograba despegarse de Rossi, quien debía cuidarse las espaldas de Sotro y Giannini. Con el correr de las vueltas, Mangoni se aproximaba al Gurí Martínez, mientras que Fontana y Ortelli lograban una pequeña luz sobre el entrerriano. Mucho más atrás quedaba Rossi, decididamente sin ritmo para intentar descontarles y con varios autos que formaban una fila detrás suyo. Entrando en el último cuarto de carrera se produjeron algunas variantes, como el avance de Arduzo sobre Alonso,
Por otra parte, Sotro presionaba decididamente a Rossi, pero se equivocaba al pisar la parte sucia y era superado por Giannini. Esto le daba un respiro al campeón. En la punta no había cambios en el desarrollo, dado que Ortelli seguía siendo una sombra para Fontana y ambos hacían tiempos calcados. Sin duda, no habría definición hasta el final. El inoportuno abandono de Espartaro motivaba la neutralización cuando faltaban 5 giros. De aquella manera, todo el panorama cambiaba, encontrándose Ortelli con una nueva oportunidad frente a Fontana. Pero tal como en la primera largada, el de Arrecifes se defendía con tenacidad, volviendo a manejar el pelotón. Detrás Martínez hacía lo propio con Mangoni, mientras que Giannini lo superaba a Rossi, que nuevamente tenía a Sotro soldadito a su cola. Posteriormente se ubicaban Gianlombardo, Arduzo y Alonso. Cuando ingresaban a las 2 últimas vueltas, Rossi era superado por Sotro y Gianlombardo en el ingreso a la recta, de manera que perdía puntos muy valiosos sobre el final. Finalmente Fontana volvía a la victoria de manera contundente, de punta a punta y compartiendo el podio junto a 2 de los más experimentados pilotos de la actualidad, como lo eran Ortelli y Martínez, quienes luego de ese resultado se afianzaron como los más sólidos aspirantes a la Copa junto al deslucido Matías Rossi. Ganaba Norberto Fontana, segundo Ortelli, tercero el Gurí Martínez, cuarto Mangoni, quinto Giannini, sexto Sotro, séptimo Gianlombardo, octavo Arduzo, noveno Federico Alonso y décimo Carlos Okulovic. El promedio del ganador 150 kilómetros, 499 metros a la hora. Récord de vuelta para Fontana en la cuarta con 1.35.415 a 158 kilómetros, 715 metros a la hora. El campeonato decía que Matías Rossi estaba puntero con 449 puntos, segundo el Gurí, 427, tercero Arduzo, 376,5, cuarto Ortelli, 353,5 y quinto Luis José Di Palma, 350,5. En tanto en la Copa de Oro, Ortelli tenía 88 puntos, medio punto menos segundo Matías Rossi, tercero el Gurí Martínez 78, cuarto Arduzo 70,5 y quinto Cristian Ledesma 53 puntos.